Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en nuestra primera edición de nuestro podcast de IMIC. Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad de ICESI. Mi nombre es Valentina Villegas Y Juan Carlos Ibarra. y hoy vamos a estar discutiendo el artículo de diverticulitis de la revista Llama publicado en el 2025. Valen, cuéntanos un poco sobre la metodología de esta revisión. Listo, entonces pues este artículo va a abarcar desde la etiología, factores de riesgo, un poco sobre el diagnóstico y el tratamiento. Y hablando como ya de la metodología, pues este artículo fue realizado por coloproctólogos y emergenciólogos de Estados Unidos, teniendo en cuenta 2.500 artículos, los cuales sacaron de PubMed y Cochrane. Y teniendo en cuenta que tiene revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, pues es bastante amplia esta búsqueda. Bueno, entonces ahora podemos hablar sobre la patogénesis de los divertículos. Lo primero que hay que mencionar es que los divertículos colónicos son divertículos falsos. ¿Esto qué quiere decir? Que involucran únicamente la mucosa y la muscularis de la mucosa, a diferencia de los divertículos verdaderos, que estos sí involucran a las 4 capas, a la mucosa, a la submucosa, a la muscular propia y a la serosa. Y Juan, ¿en qué parte del colon son más comunes los divertículos? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Valen. Y es que normalmente los divertículos se encuentran en el colon sigmoide y esto se debe a lo que conocemos como la ley de Laplace. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que la presión es directamente proporcional a la tensión que se ejerce sobre una pared, en este caso sobre la pared del colon, y es inversamente proporcional al radio. ¿Qué pasa? El colon sigmoide tiene un diámetro muy bajo, tiene el menor diámetro del colon. Por lo tanto, la presión intraluminal que soporta es muy alta y eso hace que se favorezca la aparición de divertículos. Los divertículos van a aparecer en puntos donde la integridad de la pared del colon es reducida. Y estos puntos son donde la vasa recta, que es una red de capilares, atraviesa la capa muscular circular del colon para irrigar a la mucosa. Ok, y bueno, ya entendemos más o menos cómo se forman los divertículos. Ahora, pues, ¿por qué se inflaman? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hay muchas teorías planteadas al respecto, pero sobresalen 3. Entonces la primera de ellas tiene que ver con la retención fecal o estasis fecal, y esto se debe a que, por ejemplo, la materia fecal a veces se acumula sobre estos divertículos, lo que se conoce como fecalito, y esto permite la traslocación de bacterias hacia la mucosa, lo que genera una inflamación aguda. También algunos hablan de una microperforación que ocurre en la base del divertículo, lo que desencadena una respuesta inmune. Y finalmente otros hablan de una disbiosis intestinal que se caracteriza por una alteración en el microbioma del colon, donde hay una disminución en los ácidos grasos de cadena corta, donde hay un aumento de las bacterias patógenas como las enterobacterias y donde hay una alteración en los ácidos biliares como el ácido ursodesoxicólico. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para esta condición? Bueno, realmente el artículo resalta 2 muy importantes que son la edad y la herencia genética. Respecto a la edad, pues principalmente por la pérdida de colágeno y también por la pérdida de las células pues, nerviosas en el plexo mientérico, lo cual va a generar contracciones descoordinadas en el colon y va a generar precisamente lo que tú nos estabas contando sobre esas presiones que van a generar los divertículos. Y respecto a la genética, se ha visto que tener un familiar en primer grado con diverticulosis aumenta 3 veces el riesgo de padecerlos comparado con alguien que no tenga un familiar con esta condición. También se han visto algunas mutaciones genéticas en específico y otras enfermedades como Marfan y Ehlers-Danlos. Y en rotaciones nos han mencionado que el bajo consumo de fibra se asocia a la aparición de divertículos. ¿Esta revisión habla algo al respecto? Sí, realmente lo que nos cuentan es que haciendo una revisión de los estudios se encontró que comparando los grupos de personas que consumen mucha fibra y baja fibra, realmente no hay una diferencia significativa en la presentación de diverticulosis. Juan, yo tengo una pregunta. En rotación siempre nos hablan de que un paciente tiene diverticulitis complicada, que tiene no complicada. ¿Puedes explicarme un poco sobre esto? Bueno, la diferencia es clara. En la diverticulitis no complicada, básicamente hace referencia a la inflamación de un divertículo colónico, pero no hay manifestaciones extracolónicas. Es decir, es una diverticulitis, pero no tiene fístulas, no hay abscesos, no hay obstrucción, no hay hemorragia. Por el otro lado, cuando la diverticulitis es complicada, aparecen estas manifestaciones que acabo de mencionar. Y en el terreno de la diverticulitis complicada es muy importante mencionar la clasificación de Hinchey, que la hemos escuchado muchas veces en rotación. La clasificación de Hinchey es una estadificación de la gravedad de la diverticulitis que nos permite orientar el manejo.
Se clasifica en 5 estadios que van del 0 al 4. El estadio 0 de la clasificación de Hinchi es un paciente que tiene una clínica muy sugestiva de diverticulitis, pero que no tiene ningún hallazgo imagenológico. La clasificación Hinchi 1 es un paciente que tiene un absceso pericólico, es decir, una colección de material purulento que está cerca del lugar del colon inflamado y que se debe a la microperforación y a la infección que hay después y que va a estar contenida con un flegmón. Después está el estadio 2 de la clasificación de Hinchi, que es un absceso que es intraperitoneal y que está contenido, es decir, es una infección que va a estar localizada a nivel de la cavidad peritoneal y que va a estar delimitada por el intestino delgado, el omento y el mesenterio. Y finalmente está la perforación libre, que incluye los estadios 3 y 4, que corresponden a peritonitis purulenta y fecal respectivamente. Estos últimos hallazgos son intraoperatorios, difícilmente uno a través de imágenes sabe si la peritonitis es purulenta o es fecal. También tenemos otras complicaciones de la diverticulitis aguda. Una de ellas es la fístula colovesical, que es una conexión anómala entre el colon y la vejiga que permite el paso de aire y de materia fecal. Otra de las complicaciones es una masa diverticular, que es un área engrosada inflamatoria del colon que va a estar unida al intestino delgado y al omento. Y finalmente está la estenosis sigmoidea, que ocurre sobre todo en procesos inflamatorios crónicos, donde hay fibrosis, cicatrización y finalmente una estrechez que suele llevar a estos pacientes a presentar síntomas obstructivos como distensión abdominal, estreñimiento y heces acintadas o estrechas. Valen, y ya teniendo la sospecha clínica de diverticulitis, ¿cómo hacemos el diagnóstico de manera imagenológica? Listo, entonces el artículo lo que nos recomienda es usar siempre el TAC con contraste de abdomen y pelvis, realmente como gol estándar, porque va a tener una sensibilidad de aproximadamente entre 98 y 99% y una especificidad del 100%, por lo cual pues sería la recomendación principal. También nos resaltan bastante el uso de ecografía, que realmente antes no se usaba tanto, pero se ha visto que tiene una buena sensibilidad y especificidad al ser hecha por un radiólogo. Y pues puede ser buena en opciones, por ejemplo, de pacientes embarazadas, al igual que la resonancia. También nos sirven pacientes embarazadas y pacientes que queremos confirmar si existe alguna fístula. Y también he escuchado que algunos mencionan la radiografía, el enema por bario y la colonoscopia. ¿Cuándo se deben tomar estas imágenes o se deben o no tomar? Bueno, realmente la radiografía no va a tener pues muy buena especificidad ni sensibilidad respecto pues a esta patología. Respecto al enema por bario, antes se usaba, sin embargo se ha visto que pues al aumentar tanto la presión al realizar el examen tenemos el riesgo de ruptura, al igual que la colonoscopia. La colonoscopia se recomienda realizar 6 a 8 semanas después pues de este evento agudo debido al riesgo de ruptura y pues no se puede olvidar porque es muy importante para descartar pues un cáncer colorectal. Juan, ¿tú sabes algo sobre la epidemiología? Bueno, Valen, con relación a la epidemiología, la prevalencia de diverticulosis es muy similar entre hombres y mujeres. En cuanto a la localización, más o menos el 65% de los pacientes va a tener divertículos solo en el colon sigmoide, un 25% de ellos tiene divertículos en el colon sigmoide, pero también en otras partes del colon, y solo un 4% va a tener divertículos en el colon proximal. Pero en pacientes asiáticos este patrón cambia, ellos normalmente presentan diverticulosis en el colon derecho. Y hay que tener en cuenta que últimamente hay una tendencia y es que las hospitalizaciones por diverticulitis aguda en los últimos años han aumentado y esto se debe a que ha habido un aumento en los casos de diverticulitis aguda en pacientes menores de 50 años. Bueno, Juan, y de pronto me puedes hablar un poco sobre algunos factores de riesgo asociados también al desarrollo de diverticulosis. Se ha visto que esta condición es mucho más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo en pacientes en quimioterapia, pacientes con leucemia, con linfomas, trasplantados o pacientes a los que se les administran dosis elevadas de glucocorticoides. También se ha encontrado que un IMC mayor o igual a 30 aumenta la incidencia. Curiosamente, esta revisión menciona que no hay evidencia sólida, no hay evidencia clara sobre la relación que pueda existir entre el consumo de carne roja, alcohol, tabaquismo y de semillas con la aparición de divertículos. Lo que sí se ha encontrado es que la actividad física y un IMC por debajo de 25 disminuyen la incidencia. Estos pacientes con diverticulitis, ¿cómo van a llegar pues a urgencias? ¿Qué síntomas van a tener? ¿Qué nos van a decir? ¿Cómo la debemos sospechar? Y de pronto hay algún laboratorio que podamos mandar para pues ayudarnos como en toda esta caracterización.
Listo, Valen. Bueno, el 70% aproximadamente de estos pacientes va a tener un dolor en fosa ilíaca izquierda. Este dolor puede ser constante o intermitente. Además, alrededor de un 30% de estos pacientes va a presentar náuseas o vómito. Un tercio de ellos va a tener fiebre y más o menos el 27% puede tener taquicardia. En cuanto a los paraclínicos, bueno, además de los estudios imagenológicos que tú mencionaste, uno puede mandar un cuadro hemático y en el 55% de los pacientes que presentan fiebre podemos encontrar leucocitosis. ¿Qué dice esta revisión sobre el manejo de la diverticulitis no complicada? Pues a ver, el artículo aborda unos puntos muy importantes sobre el manejo. Entonces, en primer lugar, pues de la no complicada, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo más importante es manejar los síntomas, evitar las complicaciones y las recurrencias pues de esta enfermedad. Algo muy importante que toca el artículo es la parte de los antibióticos, y es que antes a todo paciente con diverticulitis se recomendaba ponerle antibiótico. Hoy en día, pues se ha visto según las recomendaciones que no en todo paciente es necesario pues el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pacientes con clasificación Hinchi 0 o 1A, realmente pues las recomendaciones es que no se deben poner porque se ha demostrado que no hay una diferencia significativa. Para los pacientes que ya están más adelante en la clasificación o que tienen una respuesta pues inflamatoria bastante significativa, recomiendan el uso de antibióticos como la cefalexina con metronidazol o ceftriaxona con metronidazol, amoxiclaulanato o ampisulbactam. No, otro punto importante que abordan es la dieta para estos pacientes. Entonces lo que nos dicen es que es importante empezarla ya cuando el paciente pues la tolere básicamente, o sea cuando ya no tenga dolor, y cuando la iniciemos sería ideal empezarla con dieta líquida y clara, y poco a poco vamos evaluando a ver cómo se prosigue. Respecto al manejo del dolor, ¿qué dice el artículo? Bueno, el dolor es un punto muy importante en estos pacientes. La revisión menciona que si el manejo se hace en un contexto ambulatorio, podemos iniciar manejo analgésico con acetaminofén, es el fármaco de elección. Se evitan los AINES porque aumentan el riesgo de sangrado. También se describe el uso de opioides orales, pero por ciclos cortos de 3 a 5 días. Pero hay que tener cuidado con su uso en ciertos pacientes, como por ejemplo aquellos que tienen un uso crónico de opioides, aquellos que tienen dependencia, aquellos que tienen depresión respiratoria o insuficiencia hepática o renal grave. Ya en el contexto hospitalario, podemos escalar el manejo analgésico a opioides intravenosos como la morfina o la hidromorfona. Pero la revisión describe y aconseja que siempre hay que acompañar el manejo analgésico con ablandadores de heces como el docusato o con fibras formadoras de bolo como la metilcelulosa o el psyllium, para evitar el estreñimiento asociado a los opioides y de esta forma evitar la complicación del cuadro clínico de estos pacientes. Bueno, Valentina, ya nos hablaste sobre el manejo de la diverticulitis no complicada, pero ¿cómo sería el manejo en pacientes con múltiples episodios de diverticulitis? Bueno, Juan, eso es un tema bastante importante y que aborda el artículo, y es pues que estas recurrencias no van a ser para nada despreciables. En los pacientes con diverticulitis no complicada va a ser de aproximadamente del 13 al 23%, y en pacientes con diverticulitis complicada va a ser alrededor del 40%. Entonces lo que ellos hacen es tomar varios artículos, dentro de estos uno muy importante que es el Direct Trial, y toman pacientes con diverticulitis recurrente, que van a ser aproximadamente 109 pacientes adultos, que tienen o 2 episodios en menos de 3 años o que tienen síntomas gastrointestinales pues todo el tiempo, dolor abdominal, estreñimiento, y los dividen en 2 grupos. Uno de estos grupos va a recibir un manejo conservador, que es básicamente pues la analgesia, la dieta y pues antibióticos en caso de que lo necesiten, y el otro grupo va a recibir pues el manejo quirúrgico, que es una sigmoidectomía por laparoscopia. Y viendo pues la evolución a 6 meses de estos pacientes, se dieron cuenta que realmente aquellos pacientes que recibieron manejo quirúrgico pues tienen una mejor calidad de vida, por lo cual pues es claro y pues dejan pues y bastante evidente que en pacientes que tengan la recomendación quirúrgica pues debería realizarse. Después de ver pues el manejo de la diverticulitis no complicada y recurrente, ¿qué nos puedes decir acerca de la complicada? Bueno, la revisión dice en cuanto a la diverticulitis complicada que alrededor del 12 al 15% de todos los pacientes con diverticulitis presentan diverticulitis complicada, y que de estos el 15 al 20% van a presentar un absceso o un flegmón asociado secundario a la perforación del colon. Entonces la revisión nos sugiere que el manejo inicial en estos casos es no operatorio, es decir, combinamos terapia antibiótico de amplio espectro con un drenaje percutáneo.
El drenaje percutáneo no solo ayuda a una resolución inmediata de la sintomatología del paciente y del cuadro clínico, sino que reduce la recurrencia. También se menciona que en casos donde el absceso sea grande, es decir, que sea mayor a 4 centímetros y decidamos solo iniciar tratamiento con antibiótico, las tasas de fracaso pueden ir del 25% al 28%. ¿Y cómo se define el fracaso? Bueno, el fracaso en el manejo de la diverticulitis complicada se define como una falta o una ausencia en la mejoría clínica del paciente luego de 48 horas de administrada la terapia antibiótica o de realizado el drenaje percutáneo. En caso de que exista un fracaso terapéutico, entonces esto nos obligaría a pensar en una cirugía emergente. Pero, ¿qué pasa si podemos controlar el cuadro clínico agudo con un manejo no operatorio? Esto nos haría pensar ya en una cirugía electiva. Lo que plantea la revisión es hacer una colectomía electiva entre 4 a 6 semanas para evitar las complicaciones y recurrencias. Bueno, y finalmente la revisión nos aporta un algoritmo de manejo para la diverticulitis no complicada y complicada que vamos a revisar ahora. El algoritmo que vamos a explicar resume los pasos para diagnosticar y tratar tanto la diverticulitis no complicada como la complicada desde el momento en el que el paciente va a consultar. Entonces todo va a comenzar cuando el paciente se presenta con la sospecha de diverticulitis. En este punto lo que vamos a hacer es básicamente una valoración clínica completa. Los hallazgos más comunes normalmente son dolor en el cuadrante inferior izquierdo, náusea, vómito, fiebre o leucocitosis. Si estos hallazgos sugieren diverticulitis, entonces el siguiente paso es la confirmación diagnóstica por imagen. El examen de elección es la tomografía computarizada de abdomen y pelvis con contraste doble, es decir, intravenoso y oral. La TAC nos va a permitir hacer una confirmación diagnóstica, pero también una clasificación en diverticulitis no complicada y en diverticulitis complicada. Bueno, empecemos por la diverticulitis no complicada. Si el paciente se presenta con síntomas leves, es decir, tolera la vía oral, no hay signos de peritonitis, entonces podríamos pensar hacer un manejo ambulatorio con un seguimiento estrecho. El tratamiento sería dieta líquida clara por 1 o 2 días y antibióticos orales si están indicados. Si hay mejoría después de una semana, podemos avanzar la dieta progresivamente, pero si los síntomas persisten, se debe reevaluar con una nueva imagen o considerar hospitalizar al paciente. ¿Qué pasa si el paciente se presenta con síntomas moderados a severos? Bueno, estos pacientes van a requerir siempre una evaluación hospitalaria, ya que pueden evolucionar hacia una forma complicada. Entonces, en el caso de la diverticulitis complicada, esta se define por la presencia de una o más de las siguientes condiciones, ya sea una fístula, una estenosis, un absceso peridiverticular o una perforación libre con peritonitis. Todos estos casos van a requerir hospitalización. En el caso de la fístula, el manejo inicial va a ser con antibióticos intravenosos, una dieta líquida clara y una evaluación quirúrgica. En el caso de la estenosis, el tratamiento inicial también va a consistir en antibióticos intravenosos, observación, y si persisten los síntomas o hay obstrucción completa, puede estar indicada la resección quirúrgica. En el caso del absceso peridiverticular, el tratamiento nuevamente va a consistir en antibióticos intravenosos, un drenaje percutáneo guiado por imagen si el absceso es drenable, y si el paciente mejora puede hacerse la transición a antibióticos orales. Debe hacerse también una colonoscopia entre 6 a 8 semanas después de la resolución y retiro del drenaje, con el objetivo de descartar una neoplasia. Si el absceso no se puede drenar o no mejora, entonces se debe solicitar una consulta quirúrgica. Y en el caso de la perforación libre y peritonitis va a ser la complicación más grave y el manejo va a consistir en antibiótico intravenoso de amplio espectro y cirugía de urgencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mucho. Esperamos verlos en una nueva ocasión. Aceptamos cualquier recomendación. Muchas gracias.